Hola, hola, razones enamoradizos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos en un viaje lleno de romance e intriga y por supuesto, paisajes impresionantes. ¿Listos para un buen drama? Hoy nos vamos a sumergir de cabeza en el mundo fascinante de las series turcas de romance. Sí, esos melodramas que nos tienen pegados a la pantalla, llorando a moco tendido y suspirando por galanes que parecen sacados de un cuento de hadas. Vamos a hablar de esas historias que nos roban el corazón, nos hacen replantearnos nuestras propias relaciones y, seamos honestos, nos dan unas ganas locas de reservar un vuelo a Estambul. Porque, admitámoslo, las series turcas tienen algo especial. No es solo la belleza de sus actores ni la exuberancia de sus decorados, sino esa capacidad única de crear historias de amor complejas, llenas de obstáculos y, sobre todo, con una química que traspasa la pantalla. Es esa combinación de elementos lo que las convierte en un fenómeno global, conquistando corazones en cada rincón del mundo. Pero antes de que nos perdamos completamente en este mar de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si son de los que ven los vídeos pero se les olvida suscribirse, les invito a darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde hablamos de series, películas, libros y todo lo que nos apasiona a los amantes de las historias. Gracias. Prometo que valdrá la pena, porque tengo un montón de contenido preparado para compartir con ustedes, desde análisis profundos de personajes hasta teorías locas que se me ocurren a las 3 de la mañana. Ahora sí, preparen sus pañuelos y abran sus corazones. Porque vamos a empezar nuestro recorrido por ese universo cautivador que es el romance turco. Prepárense para enamorarse, para sufrir, para reír y, sobre todo, para dejarse llevar por la magia de estas historias. Vamos a empezar por una serie que para mí es un clásico moderno, Amor Eterno, o Kara Sevda para los puristas. Esta serie es un torbellino de emociones. Nos presenta a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora con ideales firmes y un corazón noble, y Nihan, una chica de la alta sociedad atrapada en un mundo de riqueza y privilegios, pero que anhela la libertad y la autenticidad. Pero como suele pasar en las series turcas, su amor está destinado a enfrentar obstáculos insuperables, como un matrimonio arreglado, intrigas familiares y un villano de esos que te hacen querer gritarle a la televisión. Hablo por supuesto del infame Emir Kozcuoglu, un personaje maquiavélico y obsesivo que hará todo lo posible por separar a Kemal y Nihan, y que se convierte en el antagonista perfecto para esta historia de amor prohibido. Lo que hace especial a Amor Eterno es la química palpable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas. Su conexión es tan intensa que sientes cada una de sus miradas, cada uno de sus gestos. Además, la historia está construida de una manera que te mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados y momentos de pura angustia. Es de esas series que te dejan pensando en el amor verdadero y en los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él. Amor Eterno no es solo una historia de amor, sino también una reflexión sobre las diferencias sociales, la ambición, la traición y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de obstáculos. Otra joya que no puedo dejar de mencionar es Pájaro Soñador, o Erkenci. Si buscan algo un poco más ligero y divertido, esta es la opción perfecta. Aquí conocemos a Sanem, una joven soñadora y algo torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Sanem Aydin es una chica espontánea y creativa, que sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Kandibit, por su parte, es un fotógrafo aventurero y exitoso, que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. La serie está llena de situaciones cómicas, enredos amorosos y momentos adorables. Lo que me encanta de Pájaro Soñador es la frescura de sus personajes y la energía positiva que transmite. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química increíble y logran crear una pareja entrañable que te roba el corazón desde el primer episodio. Su relación evoluciona de una manera muy natural, desde la atracción inicial hasta la confianza y el amor incondicional. Además, los paisajes de Estambul que se ven en la serie son simplemente espectaculares. Te dan ganas de empacar tus maletas y salir corriendo a explorar esa ciudad mágica. Pájaro Soñador es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas, una comedia romántica que te hace reír a carcajadas y te recuerda la importancia de seguir tus sueños y de creer en el amor verdadero. Si les gustan las historias de amor con un toque de misterio y suspense, entonces tienen que ver Erkay.
Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes de familias enemistadas que se ven envueltos en una espiral de venganza y pasión. Reyyan Adolu es una joven inocente y bondadosa, que vive en un mundo de tradiciones y costumbres ancestrales. Miran Aslan Bey, por otro lado, es un hombre atormentado por el pasado, que busca venganza por la muerte de sus padres. Erkai es una serie intensa y dramática, con una trama llena de giros inesperados y secretos oscuros. Lo que la hace tan adictiva es la complejidad de sus personajes y la forma en que exploran temas como el perdón, la redención y el poder del amor para superar el odio. La serie te sumerge en la cultura y las tradiciones del sureste de Turquía, mostrando paisajes áridos y costumbres arraigadas. Ebru Şahin y Aknagzu, los protagonistas, tienen una química explosiva que te mantiene pegado a la pantalla. Su relación es un torbellino de emociones, llena de pasión, dolor y esperanza. Erkai es una serie que te hace reflexionar sobre el peso del pasado, la importancia del perdón y la capacidad del amor para transformar incluso los corazones más endurecidos. Pero no todo es drama y sufrimiento en el mundo de las series turcas. También hay comedias románticas deliciosas que te sacan una sonrisa y te dejan con el corazón calentito. Una de mis favoritas es ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Aunque toca temas bastante serios como el abuso sexual, la historia de amor entre Fatma Gul y Kerim es realmente inspiradora. Fatma Gul Ketenci es una joven humilde y trabajadora, que vive en un pequeño pueblo costero. Kerim Ilgaz es un joven amable y compasivo, que se siente culpable por los acontecimientos de una noche trágica. Ver cómo Kerim la ayuda a superar el trauma y cómo florece un amor puro y sincero entre ellos es realmente conmovedor. La serie aborda el tema del abuso sexual con sensibilidad y respeto, mostrando el largo y difícil camino hacia la recuperación. Beren Saat y Engin Akyurek, los protagonistas, hacen un trabajo excepcional al transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de sus personajes. Su actuación es conmovedora y realista, y te hace sentir empatía por su sufrimiento y admiración por su resiliencia. ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la empatía y la capacidad del amor para sanar las heridas más profundas. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Love is in the Air o Senkalkam. Esta serie es pura diversión. Nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a fingir un romance para conseguir sus propios objetivos. Eda YLDZ es una joven talentosa y ambiciosa, que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Serkan Bolat es un arquitecto exitoso y arrogante conocido como el robot por su falta de emociones. Pero como era de esperar, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. La serie está llena de situaciones divertidas y enredos amorosos, con un toque de humor y romance. Love is in the Air es una serie ligera, entretenida y llena de momentos adorables. Ander Zel y Kerem Bürsin, los protagonistas, tienen una química arrolladora que te hace creer en el amor a primera vista. Su relación es un juego de tira y afloja, lleno de momentos tiernos y apasionados. Love is in the Air es una serie que te hace reír a carcajadas y te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Otra serie que está causando furor últimamente es Yark o Familia. Esta serie mezcla el drama legal con el romance de una manera muy inteligente. Nos presenta a Ilgaz y Ceylin, un fiscal, y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los cambiará para siempre. Ilgaz Kaya es un fiscal honesto y justo que cree en la ley y en la importancia de la verdad. Ceylin Erguvan es una abogada apasionada y rebelde, que lucha por defender a sus clientes a toda costa. Yark es una serie inteligente, adictiva y con unos giros de guión que te dejan sin aliento. Lo que me gusta de esta serie es que no solo se centra en el romance, sino que también explora temas como la justicia, la corrupción y la importancia de la familia. La serie te sumerge en el mundo del sistema legal turco, mostrando los entresijos de los juicios y las estrategias de los abogados. La relación entre Ilgaz y Ceylin es compleja y fascinante, llena de tensión y atracción. Su química es innegable y te engancha desde el primer episodio. Yark es una serie que te hace reflexionar sobre la moralidad, la ética y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de mentiras y engaños. Y podría seguir hablando horas y horas de series turcas que me han robado el corazón, como Medcezir, una adaptación de la serie americana de OC, que nos cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por una familia rica y se enamora de una chica de la alta sociedad.
Cesur Begucel, una historia de venganza y amor entre Cesur y Swan, dos personas de familias enemistadas que se ven envueltos en una espiral de pasión y peligro. O Sefirin Kazeta, una serie dramática que nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente pero que son separados por el destino y las tradiciones. Pero creo que ya tienen una buena idea de la riqueza y la diversidad del género. Lo que quiero que se lleven de este vídeo es que las series turcas son mucho más que simples melodramas. Son historias que exploran las complejidades del amor, la familia, la amistad y la sociedad. Son series que nos hacen reír, llorar, suspirar y, sobre todo, reflexionar sobre nuestras propias vidas. Son series que nos transportan a un mundo diferente, lleno de paisajes impresionantes, tradiciones fascinantes y personajes inolvidables. Y por supuesto son una excelente manera de escapar de la rutina y sumergirnos en un mundo de fantasía y emoción. Así que si aún no han sucumbido al encanto de las series turcas, les invito a que les den una oportunidad. Estoy segura de que encontrarán alguna que les robe el corazón. Exploren diferentes géneros, desde las comedias románticas más ligeras hasta los dramas más intensos, y descubran el universo cautivador de las series turcas. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el universo del romance turco. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de series clásicas como Amor Eterno, de comedias románticas divertidas como Pájaro Soñador, y Lofis in the Air, de dramas intensos como Erkay, y de series que mezclan el romance con el misterio como Yark. Les he contado por qué creo que las series turcas son tan adictivas y por qué nos roban el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. De verdad. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna que no haya mencionado y que crean que merece la pena ver? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y conocer sus recomendaciones. Quizás su serie favorita sea la protagonista de mi próximo vídeo. Y por último pero no menos importante les pido que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas sobre series, películas, libros y todo lo que nos apasiona a los amantes de las historias. No se lo pierdan. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que el amor los encuentre en cada capítulo de sus vidas. Adiós. Y recuerden siempre tener a mano sus pañuelos y su corazón preparado para enamorarse.